Have you ever wondered how unboxing of the motorcycle looks like? Well, today I'm going to Honda Canarias, and we have the opportunity to see in which box and how they will unbox this beautiful bike, Honda Africa Twin. Put a spell on you. Put a spell on you. Hola, buenos días. Estamos aquí en Jatobito, Honda Canarias, y hoy os vamos a enseñar el trabajo que hay detrás de la entrega de cada Africa Twin. Aquí tenemos una unidad que viene directamente de Japón, vienen en contenedor, tardan aproximadamente entre 1 mes y medio y 2 meses en llegar desde que salen a fábrica. Y bueno, aquí podemos ver el modelo en concreto del que se trata, una CRF 1000, ¿vale? Directamente de Japón. Aquí tenemos la etiqueta identificativa con la que sale de fábrica. Aquí Jatobito SLU, que es Honda Canarias, el código 26Q, que es importante, que es Las Palmas de Gran Canaria, Made in Japan. Aquí tenemos una vez más el código de la moto, aquí tenemos el código de color, en este caso esta es un color rojo, y aquí tenemos el número de bastidor, que es el DNI, es la identificación de la moto en sí. Os presento a José, es nuestro compañero encargado de hacer lo que es este PDI, esta preparación de esta moto, ¿vale? Gracias. Bueno, pues como podéis ver, así es como viene la Africa Twin de fábrica, viene con todos los accesorios guardados en una cajita. Para ahorrar espacio y sobre todo problemas con el uso, trae la rueda delantera desmontada, la trae aparte, y ahora procederemos a desembarar las jaulas, a recoger los accesorios. En esta caja pues vienen espejos retrovisores, cúpula y demás elementos. Put a spell on you. Como podéis ver, es un trabajo meticuloso, hay que tener cuidado porque estas motos tienen dueño y hay que tratarlas con cuidadito para que sufran los menos desperfectos posibles. La moto viene sujetada o viene asegurada por varios puntos en la rueda trasera, manillar en 2 puntos, y de ese modo nos aseguramos que durante el traslado, durante el viaje, la moto no se mueva dentro de la jaula, siempre esté asegurada y esté bien fija, como podemos ver, está firmemente sujeta. Bueno, pues ahora vamos a usar el wincher para levantar la moto y así poder colocar la rueda delantera, que va a ser el primer paso para poder empezar a trabajar con ella y prepararla. Ya no tenemos ningún elemento que sujete la moto a la jaula y gracias al wincher ella se mantiene en equilibrio, o sea, no la perdemos. Ahora, más adelante podréis verlo, pero esto que está aquí es la lista de verificación de montaje de motocicletas todoterreno y de competición. Es un documento donde el mecánico, en este caso, va a saber cuáles son las tareas y los pasos que tienes que seguir. Es un checklist, básicamente. Aquí podemos ver el cuidado y el minucioso trabajo que hace Honda a la hora de empaquetar los diferentes accesorios. Tenemos los espejos retrovisores que serán colocados ahora, una tapa para los accesorios y que cubre la batería, y la cúpula. Bueno, mientras José empieza a montar la rueda delantera, os voy a comentar un par de curiosidades de la moto. La moto, cuando viene de fábrica, trae un mínimo de gasolina, y cuando decimos mínimo es muy poquito, ¿vale?
La batería siempre viene desconectada, puesto que no sabemos el tiempo que va a pasar desde que la moto sale de fábrica hasta que es entregada al usuario. Puede pasar de entrada ya entre mes y medio y 2 meses de traslado y después el tiempo que tarda en venderse. En el caso de la Africa Twin tarda poco en venderse, se venden rápido. Nosotros tenemos por aquí una batería preparada que ya tenemos cargada con anterioridad para que ahora en el vídeo, bueno, pues podamos conectarla y usar la moto rápidamente. Esta batería viene vacía obviamente y aproximadamente necesita unas 6 horas de carga para estar full power. Pues por aquí tenemos manual, instrucciones de la Africa Twin en este caso, herramientas de uso. Estos 4 tornillos son los que usaremos para montar la cúpula, ¿vale? Estos 4 tornillos son los que irán en la pinza de freno y estos son los casquillos para la rueda delantera. Bueno, pues ya está la rueda delantera montada, las pinzas de frenos aseguradas y es importante que cada uno de estos elementos lleve su par de aprietes específico. En este caso José nos va a explicar cuál es cada uno de ellos. En este caso el eje sería 6 kilos, las pinzas de freno 4,5 cada una y los prisioneros 2,2. Como podéis ver, ahora lo que José está haciendo es comprobando que una vez que ha instalado la rueda y ha colocado las pinzas, no hay ninguna fuga ni hay ninguna burbuja de aire en el circuito frenado y que la moto frena perfectamente. Bueno, pues otro detalle importante a recalcar, este es el modelo 2018 y con respecto a su predecesora 2017 tiene una serie de cambios. El primero de ellos, y para mí el más importante, es el tema de la gestión electrónica. Ahora, en vez de tener un acelerador por cable, tenemos un acelerador electrónico, lo cual nos va a permitir tener una sensación más directa a la hora de acelerar. También este acelerador electrónico nos va a permitir tener un mayor control de la unidad de potencia de la moto. Vamos a poder gestionar lo que es el torque control, la potencia y la frenada electrónica. Esa es una de las principales diferencias. Otra diferencia la tenemos en el escape. Antes teníamos un escape de 3 cámaras, ahora tenemos un escape de 2 cámaras solamente, eliminamos una y conseguimos obtener un motor un poquito más sonoro con menos retenciones, ¿vale? Por otra parte, la moto es 2 centímetros más alta y eso es gracias a las suspensiones delanteras. Ya de entrada vemos que el color con respecto al modelo 2017 es diferente. Aquí tenemos una barra con un color más bronce, cuando en el modelo anterior el color era más dorado. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver el hueco que tenemos debajo del asiento. ¿Vale? Debajo del asiento tenemos un pequeño hueco donde pondremos el manual de instrucciones, en este huequito de aquí, y aquí tenemos una llave Allen que será para poder acceder al hueco donde tenemos las herramientas y donde está también la batería, ¿vale? El asiento tiene 2 alturas, ¿vale? Nos permite configurar la altura del conductor en 2 posiciones, ¿vale? Esta sería la posición estándar y luego, a través de un sistema de anclaje y un poquito de maña, la tenemos. Aquí podemos ver que hay una diferencia, ¿vale?, con respecto al asiento y ya tenemos la moto 2 centímetros más baja para aquellos conductores que sean un poquito más bajitos. Para poder quitar la funda del asiento trasero es necesario que desmontemos el asiento, ¿vale? De ese modo podremos quitar la funda y que no se quede ningún plástico, ningún trozo de elástico por debajo o por dentro del asiento. Como podemos ver, esta es la batería que viene de fábrica, es exactamente igual a la otra, pasa que esta está sin carga ninguna. Ahora vamos a proceder a poner esa, que ya la tenemos preparada, para poder encenderla, arrancarla y, bueno, entregarla. Importante, la Africa ya trae batería de litio, ¿vale? No podemos cargar esta batería con cualquier cargador, tiene que ser un cargador especial para baterías de litio. Entonces, una vez que ya tenemos puesta la batería, ya podemos conectarla.
podemos ver el nuevo cuadro, es uno de los elementos que también ha cambiado con respecto al modelo anterior. Tenemos un cuadro donde ya están todas las pantallas unificadas y donde tenemos una información más completa. Ya de entrada, uno de los cambios que comentábamos antes, podemos ver aquí el tema de la gestión electrónica de la moto. Aquí tenemos el Torque Control con 7 niveles de selección. Tenemos EB, que es Electric Brake, con 3 niveles. Tenemos Power del motor, que tiene también 3 niveles. Otra de las diferencias es distintos tipos predefinidos de modo conducción. Un modo User, que podemos configurar a nuestro gusto. Modo Tour, que es para hacer carretera, para hacer viajes. Un modo Urban, que es para la ciudad. Y un modo Gravel, que es para la tierra. Antes de arrancar la moto, tenemos que hacer un par de configuraciones y un par de checks antes. Vamos a hacer las verificaciones, sobre todo, muy importante, el aceite. Vamos a ver el nivel de aceite que trae la moto de fábrica y, en caso de que fuera necesario, rellenarlo. Por lo general, normalmente, la moto trae los niveles adecuados. Aquí podemos ver el nivel de aceite está en un punto óptimo. También hemos hecho otra serie de verificaciones, como es revisar el engrasado y la tensión de la cadena y el apriete del buje central. Bueno, pues entonces, una vez ya tiene gasolina, aceite, hemos revisado todos los niveles, ya estamos listos y preparados para arrancarla y escucharla. Y bueno, pues uno de los pasos más importantes y que los clientes están deseando es que la matrícula se ponga, y eso quiere decir que está lista para rodar. Chicos, queremos agradecerles desde aquí, desde Honda Canarias, José y yo, que nos hayan seguido durante este proceso. Ya saben un poquito más de lo que hay detrás de cada entrega y de cada moto que está en la calle. Y nada, espero que disfruten con este vídeo y que espero que les haya gustado.